La pandemia por COVID-19, según cifras del Banco Central, le costó al país más de 16.000 millones de dólares. Esto se vio agravado con el paro de junio del 2022, que según cifras del mismo Banco Central implicó un costo de más o menos 1.150 millones de dólares en pérdidas para el país. Lo que se termina complicando aún más porque en ese periodo más de 37.000 personas perdieron su trabajo. Todo esto lleva a que existan una gran cantidad de personas que actualmente no es que no quieren, no pueden pagar sus obligaciones a tiempo. En ese sentido, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que se expidió en el año 2020 establece varias alternativas para las personas en lo que respecta a la reactivación, al tratar de alguna manera cumplir con estas obligaciones. Una de las novedades de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y que quizá no se conoce y deberíamos todos conocer es una figura legal que se creó, el acuerdo preconcursal. El acuerdo preconcursal no es otra cosa que una alternativa legal que tienen las personas deudoras para negociar en la misma mesa con todos sus acreedores al mismo tiempo. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene esto? Además de la posibilidad de que usted pueda en la misma mesa negociar con todos sus acreedores a la vez, que mientras esa negociación dura, usted no puede ser demandado. Y en caso de que ya se haya presentado alguna demanda, cualquier proceso, incluso los de coactiva, se suspende mientras dura la negociación. Ahora, otra ventaja importante de esta disposición, de esta figura legal especial o extraordinaria que se creó en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, es que para poder llegar a un acuerdo, usted necesita únicamente la votación del más del 50% de sus acreencias. Es decir, no necesita un acuerdo por unanimidad de todos sus acreedores. Y cuando digo más del 50% de las acreencias, no me refiero a la cantidad de acreedores, sino al valor de la suma o de la masa de deuda. Pongamos un ejemplo para hacerlo un poco más práctico. Digamos que yo le debo $100.000 a varios acreedores. Al acreedor A le debo 30.000, al acreedor B le debo 50.000, al acreedor C le debo 10.000 y al D le debo 10.000 más. Si yo logro, por ejemplo, que el que le debo 50 y el que le debo 10 se junten y aprueben mi acuerdo, aunque el otro pequeño de 10 y el otro de 30 no estén de acuerdo con este plan de pagos, el plan de pagos se aprueba y es obligatorio, vinculante para todos los acreedores, incluso los disidentes, es decir, incluso aquellos que ni siquiera se presenten a la mediación. Esta es una gran ventaja también porque evidentemente los acreedores actualmente, si no existiera esta norma, si usted los invita a una mediación, la mediación resulta que es voluntaria, siendo voluntaria, evidentemente pueden o no presentarse y puede o no estancarse la situación. En este caso, primero, le digo, los acuerdos se toman con más del 50% de la votación y dos, que para poderse, para poder hacerse este proceso, mientras dure, no se puede demandar ni tampoco se reactivan las demandas ya iniciadas. En estos acuerdos, ¿qué pasa con los intereses, las multas? ¿Hay algún tipo de sanción durante estos acuerdos? Lo que dice la ley es que mientras dure el acuerdo, la negociación, mejor dicho, mientras se lleve a cabo todo el proceso de negociación, la situación del deudor no puede empeorar. Es decir, incluso la calificación en central de riesgos se toma en cuenta un mes antes a iniciar este proceso, para justamente evitar afectar al deudor en este caso. Entonces, sí, hay una protección especial que mientras dure este proceso de negociación, no solo que se suspenden los juicios, sino que además se suspende el cobro de algún recargo por mora o por atraso en el pago. O sea, siempre va a haber la defensa, un paraguas que protege al deudor. Bueno, es de las pocas oportunidades que hay en el ámbito legislativo. Mire, si nos ponemos a hacer un análisis profundo a la legislación ecuatoriana, en realidad las ventajas que tiene el deudor son muy pocas. Los derechos todavía hay que trabajarlos en amplia medida. Pareciera que el acreedor siempre tiene las de ganar y eso es algo que nosotros también tratamos un poco de aclarar que no es tan cierto. Es decir, si usted tiene una correcta asesoría, si usted tiene las alternativas como las que hoy existen en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, se puede defender. Ahora, hay una mala noticia y es que esta figura legal del acuerdo preconcursal de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario únicamente estará abierta esta ventana
hasta el 22 de junio de este año. ¿Por qué? Entonces, Porque la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que se publicó o se expidió en junio del 2020 estableció que esta oportunidad únicamente iba a durar 3 años. Y esos 3 años obviamente se vencen ahora en junio del 2023. ¿Y por qué es mala noticia, abogado? ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchas personas que no se habían enterado en 3 años de esta norma, no lo han podido aplicar y es una alternativa válida. ¿Por qué? Porque muchas personas pensaron que luego de la pandemia del 2020 se iban a reactivar, sin imaginarse que venía un paro en junio del 2022. Sin imaginarse esta ola de inseguridad que estamos viviendo, sin imaginarse en lo que respecta a la costa, todo este problema del invierno que ha implicado también pérdidas, cierres de negocios, el toque de queda que también ha afectado otro tipo de negocios. Entonces, hay mucha gente que no ha logrado reactivarse en su totalidad. Ya, ¿y qué pasaría después de junio del 2023? Bueno, después de junio del 2023... Si no ha habido ningún arreglo. A ver, si es que ya se inició el proceso... Ya, hasta ahí no hay ningún problema. Si no se ha si iniciado no lo ningún iniciado, proceso. Bueno, hay otras alternativas que están en la ley, pues no. Como siempre lo digo, hay deudas que son nulas desde su origen, nulidad. Hay dependiendo del tiempo, pues, ¿no? No, la nulidad más bien está vinculada al origen de la deuda. Aunque usted no lo crea, hay muchísimas deudas que nacen de la falsificación de una firma, de la suplantación de la identidad de una persona. Entonces, un poco habría que analizar el origen de la deuda, nulidad. Otro de los casos es el de la prescripción, cuando ha transcurrido cierto tiempo y el acreedor ya se ve imposibilitado de perseguir vía judicial esta deuda, prescripción. Y hay muchas otras alternativas, refinanciamiento, reestructuración, la mediación sigue siendo obviamente un mecanismo también adecuado para poder solventar este tipo de necesidades. Depende también mucho de los tipos de crédito. Por ejemplo, hay algo, y aprovecho para contarlo, hay gente que no conoce que desde el 2012 existe una ley especial que regula los créditos automotrices e inmobiliarios. Y en lo que respecta a los vehículos, si usted compró un vehículo que cuesta menos de $45,000, es el único vehículo que usted tiene de uso particular, no para trabajo, si usted tiene un problema de deuda porque no ha podido terminar de pagar ese carro. A veces usted recuerda que saca un carro que cuesta 20,000 y termina pagando 50,000 por los intereses. Todos los carros Entonces resulta que usted sí. ya ha abonado 15,000 a la deuda, pero resulta que todavía sigue debiendo 30. Entonces, ¿qué dice la ley? Que si usted devuelve el vehículo como dación en pago, se extingue la totalidad de la obligación, incluyendo capital, intereses, recargos, multas y gestión de cobranza de abogados. Esa es una ley que la gente no conoce y que por eso muy pocos lo aplican. Y le digo porque en nuestro estudio jurídico ya hemos tenido casos de casas comerciales de vehículos que le dicen a la persona, ya, muy bien, te recibo el vehículo. Al ojo te digo que este vehículo te lo recibo por 10,000 únicamente. Tienes que seguir pagando. Y tienes que todavía quedarme pagando eso ya no, remanente. Ya no. Pero eso es nuevo o no, siempre 2012. Pero siempre, desde el 2012. Desde el 2012 la gente no lo conoce. La gente Tanto es así que yo conozco casos de gente que ha pagado con la devolución del vehículo y todavía se quedan endeudados. Claro. Y hoy siguen problemados porque les hicieron firmar un pagaré, porque les hicieron firmar un acta de mediación, qué sé yo. Ya le renovan las deudas, pues se la hacen fresca. Le hacen una nueva deuda. Ahora, ¿qué ahí pasa? Se cogen y los enjuician. Porque también hay otro tema. Por ejemplo, actualmente tengo un caso de una cliente que le hicieron firmar un acta de mediación, pero la Ley Orgánica de Regulación de Créditos Automotrices tiene una norma expresa que es muy interesante. Cualquier otro documento que se firme para asegurar esta misma deuda se entiende por no escrito, es nulo, de nulidad absoluta por carecer de causa lícita. Y eso también es interesante porque sí puede pasar, como le pasó a mi clienta, que con engaños le hicieron firmar un acta de mediación y ahora por la vía judicial yo estoy impugnando esa acta de mediación para que el juez declare, como en efecto debe hacerlo porque la ley así lo dice, que no tiene causa lícita y se dé de baja. Y que la deuda se cancele en su totalidad con la entrega del vehículo. Abogado, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor fue reformada en febrero del 2022 para establecer la diferencia entre una gestión de cobranza y un acoso. Constantemente se viene recibiendo llamadas a cualquier hora, no solamente una vez al día, que dice la ley reformada, la del 2022, que se puede recibir solamente una llamada. Usted también puede solucionar ese problema, también se lo puede demandar al deudor.
O sea, no al deudor, sino a la empresa Acreedor. de cobranza. A la empresa de cobranza, Mire, correcto. qué interesante es lo que usted comenta y lo venía escuchando yo en la radio mientras venía para acá, que ustedes habían un poco adelantado el tema. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor por fin establece reglas claras y delimita el accionar de las empresas de cobranza. En ese sentido, a usted solo lo pueden llamar de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y a las 8 de la noche. No lo pueden llamar ni antes ni después de eso, así como tampoco lo pueden contactar fines de semana o feriado. ¿Por qué digo llamar, contactar? Porque es lo mismo. Cualquier tipo de contacto, mensaje de texto, correo electrónico o llamada. Esos contactos solo se pueden realizar en este horario. Por otro lado, solo se pueden realizar una vez al día. Otra cosa importante, solo pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante, porque se había hecho una costumbre recurrente que llamaban al tío, al primo, al amigo, al conocido, Claro. al jefe, al empleador, al compañero de trabajo. No, eso es difamación. Solo pueden llamar, contactar, escribirle a la persona deudora, al codeudor o al garante. Y finalmente algo muy importante. Pero también está incluido eso en las tarjetas de créditos. Todo tipo de deudas. A todo tipo de deudas. Tarjeta de crédito, incluso cuando le debe usted al Estado. En cualquier caso, esas reglas se aplican. Y decía yo algo muy importante, durante esas llamadas usted no puede ser objeto de hostigamiento, humillación o amenazas, porque se ha hecho una costumbre muy recurrente que en la llamada o en el correo por efecto de cobro le dicen a usted cualquier cosa. Y yo he visto horrores, gente que le dicen que se van a meter en 24 horas a su casa a quitarle los electrodomésticos que sumen la totalidad de la deuda. Por escrito, firmado por una abogada, que es lo más triste, por una colega. He visto casos de gente que le han dicho, si usted no paga esta semana, vamos a ir a su casa con la fiscal a notificarle. Pero eso no existe. Eso no existe porque las deudas son de carácter civil. Usted O sea, no lo lo puede. intimidan nomás. Es amenaza, intimidación, hostigamiento, acoso. Otra cliente, por ejemplo, le dijeron, si usted no paga, le vamos a cerrar el RUC. El RUC solo se lo puede cerrar el SRI cuando usted no ha cumplido con las declaraciones y una serie de factores. Entonces, pero la gente cree todo lo que le dicen, se asustan, nos llaman y nos dicen, oiga, me dijeron esto, me voy a ir preso. Ah, también lo vamos a llevar al ámbito penal. Usted se va a ir preso por estafa. No, señor, las deudas son un tema de carácter civil que no tienen nada que ver con el ámbito penal. De tal manera que estas amenazas también están prohibidas por la ley en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su incumplimiento acarrea una sanción de hasta $4.500 contra la empresa de cobranzas que cometa estas faltas y en caso de reincidencia el doble, es decir, hasta $9.000, que es lo que corresponde a el duplicado de 10 salarios básicos. Qué interesante, ¿no? Pero para llegar a eso, abogado, disculpe, señor licenciado. Por favor, Casán, tiene la usted que palabra es el director de señor Contrapunto. Jorge Arroba. Pero para llegar a esa situación, tienen que buscarlo usted pues, para poder demandar, ¿no? Uno no puede proceder, o sea, hay que buscar al abogado. Siempre es importante para todo este tipo de casos, tanto sobre endeudamiento como derechos del consumidor y todos los temas que siempre estamos conversando y dialogando en este espacio, que usted cuente con asesoría legal, personalizada, especializada. ¿Por qué? Porque no todos los abogados conocen de estos temas. Es más, tanto es así que yo he tenido ya 2 casos de 2 empresas de cobranzas que nos han llamado a nuestro estudio a pedirnos asesoría respecto a esta ley porque no la conocían. Incluso hay muchos colegas abogados que no conocen de esta reforma legal. Entonces es importante que usted tenga atención personalizada y especializada. Y ya que usted me lo pregunta, nosotros tenemos aquí una oficina en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805, pero también hemos habilitado una línea telefónica gratuita para poder absolver todo tipo de dudas, que es 1-800-DEUDAS. 1-800-DEUDAS, eso sí, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y qué número es el 1-800-DEUDAS? Ahí ya me tomó la lección. Ah, sí, hay que saber porque... Ahí me tomó la lección, pero esto es facilito, no se preocupe que lo resolvemos. Es interesante que el público conozca, obviamente, esas ventajas que tenemos los deudores para defendernos también, ¿no? Y sobre todo, estar bien asesorados con el abogado César Coronel. 1-800-33-83-27. Repito, 1-800-33-83-27 o 1-800-DEUDAS, nos llama, la llamada es totalmente gratuita y algo que yo siempre le digo a las personas, lo más importante es recuperar la tranquilidad, porque hay mucha gente que tiene estrés, tiene ansiedad y una serie de temas que van vinculados al sobreendeudamiento. Imagínense que según cifras de Asobanca,
casi el 27% de las personas que tienen deudas en nuestro país durante el 2022 registraron atrasos permanentes. Entonces, ya se ven agobiados porque no pueden pagar. Esto genera estrés, ansiedad. Luego las llamadas de cobranzas que los persiguen. Entonces, todo este tipo de cosas incluso pueden llevar a las personas a otros fenómenos como son la drogodependencia, el alcoholismo, violencia intrafamiliar. Sí, hemos tenido un caso en nuestra oficina de una persona que incluso llegó al suicidio por deudas. Dios. Entonces, todo este tipo de temas son muy serios y hay que comprenderlos, hay que analizarlos y sobre todo hay que llamar hacia la empatía, que el acreedor comprenda que el deudor no es que no le quiere pagar, sino que no le puede pagar, porque hubo una pandemia de por medio, un paro en octubre de 2019, un paro en junio de 2022, ahora mismo el invierno, ahora mismo la inseguridad. Todos estos son factores que mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente perdió su emprendimiento, cerraron las puertas a algunos negocios. Entonces, al final del día, en suma y resta, esto significa que muchas personas no es que no quieren, no pueden pagar, no pueden cumplir con sus obligaciones, y los acreedores deben comprender esto y tratar de llegar a acuerdos, arribar a acuerdos que comprendan esa nueva realidad de pago del deudor. Porque si usted se estanca en una posición cerrada de o me pagas esto o no, no hay ningún acuerdo, al final del día ni el acreedor cobra ni el deudor paga, porque uno no puede someterse a condiciones que sabe que no va a poder cumplir. Por eso, por ejemplo, retomando el tema con el que empezamos, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en lo que respecta a los acuerdos preconcursales es una alternativa válida justamente para las personas que quieren llegar a acuerdos con sus acreedores. Recordar que hasta junio se podrá realizar acuerdos especiales por deudas. Ya lo ha dicho el abogado César Coronel, y gerente general de Defensa Ecuador, explica que esta figura jurídica permite hacer un proceso de mediación con todos los acreedores del deudor para llegar a un acuerdo de pago, comprendiendo esta situación que estamos viviendo los ecuatorianos, ¿no? El tema del COVID, la paralización que hubo y también estas lluvias tremendas que tenemos. Entre las ventajas de este acuerdo preconcursal están negociar con todos los acreedores a la vez, prohibición a los acreedores de demandar o iniciar juicios de coactiva contra el deudor mientras dure el proceso de negociación, suspensión de los procesos ya iniciados incluso estando en etapa de ejecución, aprobación de los acuerdos con la aceptación de más de el 50% de las acreencias. Qué importante tener este conocimiento jurídico, pero con alguien que obviamente entienda la materia, ¿no? Licenciado, algo que usted acaba de decir y que creo que es importante destacar, incluso en estado de ejecución. Nosotros tenemos un caso de una familia que iba a ser desalojada de su vivienda por el remate de la casa. Nosotros logramos evitar que esto suceda justamente a través de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, porque mientras la negociación dura, usted no puede ser rematada su vivienda porque los procesos de ejecución se suspenden también. Y esto es muy importante. De alguna manera, la gente también que no ha podido tomar nota puede seguir nuestras redes sociales, @defensadeudores.es, donde siempre estamos subiendo consejos interesantes como lo de esta ley, lo de las llamadas de cobranza también nuestra página web www.defensadeudores.es está subida la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor completa para que usted la pueda descargar, y siempre estamos compartiendo estos consejos. Abogado, ¿usted no cree que esta ley humanitaria entró en vigencia en muy poco tiempo? 3 años, muy poco tiempo para que uno se pueda recuperar. Usted acabó de decir cuando ingresó acá a nuestra entrevista, el COVID, los problemas de paro, ahora los problemas de vacunadores, tantos problemas que tenemos. O sea, ¿usted cree que no la deberían ampliar un poquito? Es más, yo creo, si usted me lo pregunta en lo personal, que esto debería ser una norma que debe fijarse de manera indefinida. Es decir, que esta figura especial del acuerdo preconcursal exista de aquí en adelante. Es más, es parte de un paquete de reformas legales que nosotros estamos trabajando junto a nuestro equipo en Chile, de nuestra matriz, para poderlo presentar, ojalá pronto. Esto se lo doy como una primicia porque no es un tema que todavía ya esté listo, pero lo estamos trabajando porque es importante que este tipo de normas que son interesantes se conserven en el tiempo. Porque claro, cuando el legislador emitió la norma en el 2020, no se imaginó lo que iba a pasar en junio del 2022, lo que iba a pasar ahora en el 2023, lo que iba a pasar desde noviembre del 22 con la inseguridad, 23 con el invierno.
Todos estos factores evidentemente inciden de manera directa también en la economía personal y familiar. Tenemos el caso de unos clientes que tienen cerca de Caraguay, ellos tenían una planta digamos, industrial importante, y el señor lo que me dijo fue: abogado, yo decidí cerrar la planta porque yo ya no tenía para pagarle a los vacunadores. Sí. Y era o eso o mi familia. Entonces prefiero estar endeudado y ver la forma de solucionar las deudas que exponerme a los vacunadores. Y de eso podemos hablar de muchísima gente que seguramente nos está escuchando y comparten o se identifican con esto. Y por eso hoy hay mucha gente que no es que no quiere, sino que no puede pagar, y por eso buscan una salida a sus deudas. Triste y cruel realidad la que vivimos los ecuatorianos con este tema aquí, particularmente en la ciudad de Guayaquil, la ciudad más peligrosa del país. Gracias al abogado César Coronel, gerente general de Defensa de Deudores Ecuador, sobre estos acuerdos con los acreedores hasta junio de este año como parte de la ley humanitaria. Recuerde, llame al 1-800-DEUDAS. Y ahí está en la página web también, para que ustedes conozcan un poco más y se asesoren legalmente.